Hay algo que muchos hijos nunca se atreven a decir en voz alta. Aman a su madre, pero se sienten atrapados. Y eso les produce culpa. Porque desde pequeños les enseñaron que un buen hijo es el que siempre obedece, el que nunca contradice, el que sacrifica todo por su familia. Entonces crecen pensando que si algún día eligen su propio camino, están traicionando a la persona que más aman. Pero escucha esto con atención. Amar a tu madre no significa renunciar a tu futuro. Una vez conocí a un joven brillante, inteligente, trabajador, lleno de sueños. Quería estudiar en otra ciudad. Tenía una oportunidad enorme delante de él, pero cada vez que hablaba de irse, su voz se apagaba. ¿Sabes por qué? Porque su madre lloraba, y él decía, ¿cómo voy a irme si mi mamá me necesita? Entonces dejó pasar la oportunidad. Pasaron los años. Consiguió trabajos pequeños, vivía frustrado, enojado con la vida, enojado consigo mismo. Y lo más triste es que comenzó a sentir resentimiento hacia la misma madre que tanto amaba. Porque cuando una persona abandona sus sueños por obligación emocional, tarde o temprano el corazón se llena de amargura. Y eso nadie lo dice. Hay hijos que sonríen delante de su madre, pero por dentro sienten que su vida no les pertenece. Viven cumpliendo expectativas ajenas. Estudian lo que no aman, trabajan donde no quieren. Permanecen en lugares que les están apagando el alma, todo para no decepcionar. Y cuidado con eso, porque una cosa es amor, y otra muy diferente es vivir encarcelado por la culpa. Tu madre te dio la vida, sí, y eso merece honor, respeto, gratitud. Pero el propósito de darte la vida nunca fue convertirte en prisionero de sus miedos. Ninguna madre debería convertirse en el límite del crecimiento de sus hijos. Mira esto. Cuando un ave enseña a volar a sus crías, llega un momento en el que las empuja fuera del nido. ¿Por qué? Porque si se quedan ahí demasiado tiempo, las alas se debilitan. El exceso de protección también destruye. Pero hay hijos adultos que todavía viven pidiendo permiso emocional para existir. Mamá, ¿te parece bien si hago esto? Mamá, ¿y si me voy? Mamá, ¿y si fracaso? Y el problema no es consultar. El problema es no atreverse jamás a decidir por uno mismo. Escúchame bien. Hay personas que nunca descubren quiénes son porque pasaron toda su vida intentando convertirse en lo que otros esperaban de ellas. Y eso duele. Duele despertarte un día y darte cuenta de que has vivido para todos, menos para ti. Conocí a una mujer que siempre quiso emprender. Tenía talento, creatividad, ideas, pero su madre le repetía desde pequeña: busca algo seguro, no inventes, no arriesgues. Y ella obedeció durante años. Trabajaba en algo que odiaba. Cada lunes era un sufrimiento. Cada mañana era pesada. Hasta que un día explotó y dijo algo impresionante. Llevo 20 años viviendo una vida que no elegí. 20 años. ¿Te imaginas eso? Y muchas veces no culpamos a nuestras madres porque sabemos que hicieron lo mejor que pudieron. Algunas hablaron desde el miedo, otras desde el dolor, otras desde sus propias heridas. Pero llega un momento en el que tú tienes que decidir si vas a heredar sus miedos o vas a construir tu propio destino. Porque el amor verdadero no controla, el amor verdadero prepara. Una madre sana no cría hijos dependientes. Cría seres humanos capaces de caminar solos. Y escucha esto porque puede cambiar tu vida. No eres un mal hijo por querer crecer. No eres ingrato por tomar decisiones diferentes. No eres egoísta por buscar tu felicidad. Hay hijos que se sienten culpables por casarse, culpables por mudarse, culpables por poner límites, culpables por decir no. Y viven agotados emocionalmente porque intentan cargar una responsabilidad que nunca les correspondió. Tú no naciste para resolver la vida emocional de tu madre. Eso es duro, pero es verdad. Tu responsabilidad es amar, respetar, honrar, pero no sacrificar tu identidad. Porque cuando una persona abandona completamente quién es para complacer a otros, termina vacía. Y nadie puede sostener una vida basada únicamente en aprobación. Hay personas que todavía tienen 40 años y siguen viviendo como adolescentes emocionalmente atrapados. No toman decisiones sin consultar. No se atreven a cambiar de camino. No viven, sobreviven. ¿Por qué? Porque les enseñaron que independizarse era abandono. Pero independizarse no es dejar de amar, es madurar. El día que entiendes eso, algo cambia dentro de ti.
Entiendes que puedes abrazar a tu madre y aún así perseguir tus sueños. Puedes honrarla y aún así decir este camino lo elijo yo. Puedes amarla profundamente sin entregar el control de tu vida. Y quizá algunos familiares no lo entenderán. Quizá dirán que cambiaste. Que ya no eres el mismo de antes. Raro que no eres el mismo. Estás creciendo. La madurez siempre incomoda a quienes estaban acostumbrados a tu obediencia. Pero no tengas miedo. Porque al final de la vida hay una pregunta que pesa más que cualquier crítica. ¿Viví la vida que realmente quería vivir? Y ojalá nunca tengas que responder. No. Viví la vida que otros eligieron por mí. Ama a tu madre. Cuídala. Respétala. Llámala. Abrázala mientras puedas. Pero nunca olvides esto. Ella te dio la vida precisamente para que tuvieras el valor de vivirla. La culpa es una de las cárceles más silenciosas que existen. No hace ruido, no tiene barrotes, nadie la ve, pero destruye sueños, apaga talentos y convierte personas vivas en personas resignadas. Y lo más peligroso es que muchos creen que vivir con culpa es una señal de amor. No quiero hacer sufrir a mi madre, no quiero decepcionar a mi familia, no quiero parecer egoísta, entonces comienzan a renunciar a sí mismos poco a poco. Primero abandonan un sueño pequeño, después una oportunidad, después una relación, después una meta importante. Y cuando menos se dan cuenta, ya no reconocen la persona que ven en el espejo, porque la culpa tiene algo terrible. Se conforma con una sola cosa. Siempre pide más. Conocí a un hombre que quería ser músico. Desde niño tenía talento. Cuando tocaba la guitarra, la gente se quedaba en silencio escuchándolo. Había pasión en sus ojos. Pero su familia decía, eso no da dinero. Su madre le repetía constantemente, busca algo estable, piensa en el futuro. Y él, por no hacerla sentir mal, abandonó su sueño. Entró a trabajar en una oficina. Pasaron 15 años. 15 años levantándose temprano para vivir una vida que odiaba. Un día me dijo algo que nunca olvidé. La parte más triste no es haber renunciado a la música. La parte más triste es que ahora ya no sé quién soy. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? La culpa no solamente te roba oportunidades, te roba identidad. Porque cuando una persona vive demasiado tiempo intentando satisfacer a todos, deja de escucharse a sí misma. Y eso está pasando hoy con millones de personas. Personas que sonríen por fuera pero están rotas por dentro. Personas que tienen trabajo, familia, rutina, pero sienten un vacío extraño. ¿Sabes por qué? Porque están viviendo una vida diseñada desde el miedo y no desde el propósito. Escúchame bien. Hay hijos que cantan al culpa por ganar más dinero que sus padres. Culpa por querer mudarse lejos. Culpa por decir no. Culpa incluso por ser felices. Como si el sufrimiento fuera una prueba de amor. Pero el amor no debería destruirte. Y aquí viene algo fuerte. Muchas veces la culpa no viene de lo que la madre dice, sino de lo que el hijo interpreta. Porque hay hijos que crecieron viendo a una madre sacrificarse tanto, luchar tanto, sufrir tanto, que sienten que ahora deben pagar una deuda eterna, y viven diciendo, después de todo lo que hizo por mí, ¿cómo voy a pensar en mí mismo? Entonces cargan una responsabilidad emocional gigantesca sobre los hombros. Pero escucha esto con claridad. Un hijo nunca podrá devolver completamente el sacrificio de una madre. Nunca. Porque el amor verdadero no funciona como una deuda bancaria. El problema comienza cuando el hijo intenta pagar esa deuda destruyendo su propia vida. Ahí ya no hay amor. Hay miedo. Miedo a decepcionar. Miedo al rechazo. Miedo a sentirse ingrato. Y una persona que toma decisiones desde el miedo termina construyendo una vida pequeña. Una vez conocí a una mujer que tenía la oportunidad de irse a otro país a estudiar. Era Navado. Pero cuando le contó a su madre, ella respondió, ¿y me vas a dejar sola? Esa frase la persiguió durante años. ¿Sabe qué hizo? Se quedó. Y sí, físicamente estaba presente. Pero emocionalmente comenzó a apagarse. Porque el cuerpo puede quedarse en un lugar, mientras el alma quiere estar en otro. Eso le pasa a mucha gente. Se quedan en relaciones que ya terminaron, en trabajos que los destruyen, en ciudades donde no pertenecen, en vidas que no aman, todo por culpa. Y lo más duro es que después aparece el resentimiento.
porque el ser humano puede soportar mucho dolor, pero no soporta eternamente traicionarse a sí mismo. Por eso hay hijos que un día explotan, se vuelven fríos, se alejan, se llenan de rabia, no porque dejaron de amar, sino porque estuvieron demasiado tiempo ignorándose a sí mismos. Escucha esto porque puede cambiar tu vida. Tú puedes amar profundamente sin convertirte en esclavo emocional. Eso es madurez. Madurez no es obedecer siempre. Madurez es aprender a decidir con responsabilidad aunque otros no estén de acuerdo. Y sí, habrá momentos incómodos. Habrá lágrimas. Habrá personas que intentarán manipularte con frases como: deseo tanta todo lo que hice por ti. Yo di mi vida por ustedes, todos los hijos de antes sí respetaban, pero tienes que entender algo importante. El amor que depende de tu sacrificio total no es amor sano, porque nadie debería pedirte que abandones tu propósito para mantenerlos felices. Nadie. La culpa hace que muchas personas vivan esperando permiso para ser quienes realmente son. Permiso para viajar, permiso para amar, permiso para crecer, permiso para cambiar. Y la vida se les va esperando aprobación. Pero llega un momento donde tienes que tomar una decisión valiente. ¿Vas a seguir viviendo para evitar decepcionar a otros? ¿O vas a empezar a construir una vida auténtica? Porque al final, la tristeza de no haber vivido tus sueños pesa más que cualquier crítica. Y escucha esto con el corazón. Tu madre merece amor, merece respeto, merece gratitud. Pero tú también mereces vivir una vida que tenga sentido para ti. No viniste al mundo únicamente para cargar culpas heredadas. No naciste para ser la solución emocional de todos. No estás aquí para apagar tu luz solamente para que otros se sientan cómodos. Viniste para crecer, para descubrir quién eres, para desarrollar tus talentos, para construir algo valioso con tu existencia. Y quizá un día tu madre entienda tus decisiones, o quizá nunca las entienda completamente. Pero aún así, tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones. Por eso no permitas que la culpa tome el volante de tu vida, porque la culpa puede hacerte obediente, pero jamás te hará pleno. Hay una frase que muchas personas dicen con orgullo, pero que por dentro las está destruyendo. Dicen: yo me sacrifico por mi familia, y suena noble, suena admirable. Pero a veces, detrás de esa frase, hay una persona completamente olvidada de sí misma, porque existe una diferencia enorme entre amar y desaparecer. Y muchas personas desaparecieron hace años, aunque todavía siguen respirando. Se olvidaron de sus sueños. Se olvidaron de lo que querían. Se olvidaron de quiénes eran antes de vivir solamente para cumplir expectativas ajenas. Y todo comenzó con una idea equivocada: creer que la gratitud se demuestra sufriendo. Escúchame bien. La gratitud no se demuestra destruyéndote. No honras el sacrificio de tu madre viviendo amargado. No honras sus lágrimas renunciando a tu propósito. No honras su esfuerzo apagando tu vida para mantener felices a otros. Eso no es gratitud. Eso es abandono personal. Conocí a un hombre que trabajó 30 años en algo que odiaba. 30 años. Cada mañana se levantaba cansado antes de empezar el día. Nunca hablaba de sueños. Nunca hablaba de metas. Solamente sobrevivía. Un día, conversando con él, le pregunté: ¿por qué nunca intentaste hacer lo que realmente querías? Y me respondió algo que me golpeó fuerte: porque mi mamá sufrió demasiado para criarme. Yo no podía arriesgarme a fallar. Escucha esa frase. No podía arriesgarme a fallar, punto, y ahí entendí algo doloroso. Muchas personas no viven según sus capacidades. Viven según sus culpas. Entonces buscan lo seguro, lo cómodo, lo aceptado por todos. Y lentamente el alma comienza a marchitarse. Porque hay algo que tienes que entender hoy. Una vida sin propósito también es una forma de sufrimiento. Hay personas que creen que sacrificarse eternamente es amor. Pero un sacrificio que destruye tu paz, tu identidad y tu alegría termina convirtiéndose en resentimiento. Y el resentimiento silencioso es peligroso, porque por fuera sonríes, pero por dentro empiezas a culpar a todos de la vida que no te atreviste a construir. Escuela. Escúchame con atención. Tu madre no luchó para que fueras miserable. No trabajó duro para verte vacío. No hizo sacrificios para que vivieras apagado y sin esperanza. El problema es que muchos hijos convierten el esfuerzo de sus padres en cadenas emocionales. Y viven diciendo:
No puedo irme porque mi mamá sufriría, punto, no puedo cambiar de carrera, punto, no puedo empezar de nuevo, punto, no puedo perseguir ese sueño. Punto, y mientras tanto, los años pasan. ¿Sabes qué es lo más triste? Que el tiempo no avisa cuando se está yendo. Un día tienes 20 años, después 30, después 40, y de repente despiertas preguntándote, ¿en qué momento dejé de vivir para mí? Eso duele. Duele darte cuenta de que construiste una vida para cumplir expectativas, pero no una vida que realmente amabas. Por eso tienes que entender algo poderoso. La verdadera gratitud no consiste en devolver el sacrificio con sufrimiento. Consiste en convertir ese sacrificio en algo valioso. Si tu madre trabajó duro para darte oportunidades, aprovéchalas. Si lloró por ti, conviértete en alguien fuerte. Si creyó en ti, entonces atrévete a crecer. Porque la mejor forma de agradecer la vida que recibiste es desarrollando el gran potencial que hay dentro de ti, no enterrándolo. Mira esto. Imagínate a una madre trabajando toda su vida para que su hijo estudie. Hace esfuerzos enormes. Se sacrifica. Se cansa. Y cuando el hijo finalmente tiene la oportunidad de crecer, decide quedarse pequeño solamente por miedo. ¿Eso honra el sacrificio o lo desperdicia? A veces creemos que amar a nuestros padres significa quedarnos exactamente donde ellos se sienten cómodos, pero no. El amor sano también celebra el crecimiento. Hay madres que sufren cuando sus hijos se van. Claro que sí, porque aman, porque extrañan, porque sienten miedo. Pero una madre madura entiende que los hijos no nacieron para quedarse atrapados bajo sus alas eternamente, nacieron para volar. Y escucha esto porque puede cambiarte la vida. Crecer no es traicionar. Repite eso dentro de ti. Crecer no es traicionar. Elegirte no es egoísmo. Construir tu futuro no es abandono. Muchos hijos viven emocionalmente arrodillados frente a la culpa. No toman decisiones, piden permiso. No persiguen sueños, buscan aprobación. Y poco a poco se convierten en adultos agotados, frustrados y llenos de miedo. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron que también van a vivir. Hay personas que se sienten malas por pensar en sí mismas. Y eso es terrible. Porque una persona que jamás piensa en sí misma termina vacía. Y una persona vacía no puede dar amor sano a nadie. Tú no puedes cuidar bien de otros mientras te destruyes por dentro. Por eso la gratitud verdadera tiene equilibrio. Amas. Respetas. Honras. Agradeces. Pero también creces. También maduras. También construyes tu propia vida. Porque el propósito de tus padres era prepararte para el mundo, no encerrarte en una deuda emocional eterna. Y quizás algunas personas nunca entiendan tus decisiones. Quizás te juzguen. Quizás digan que cambiaste. Pero escucha esto. Toda persona que empieza a vivir auténticamente incomoda a quienes estaban acostumbrados a verla obedecer. No tengas miedo de crecer. No tengas miedo de decepcionar expectativas ajenas si eso significa salvar tu propia vida. Porque un día vas a mirar hacia atrás y entenderás algo muy importante. La vida no se honra sobreviviendo con tristeza. La vida se honra teniendo el valor de vivirla plenamente. Hay una mentira silenciosa que mucha gente cree durante toda su vida. Que decir no a tu familia te convierte en una mala persona. Y esa idea se instala tan profundo que muchos adultos viven sin libertad emocional, como si cada decisión tuviera que pasar primero por el permiso invisible de la culpa. Pero escúchame bien, poner límites no te convierte en un mal hijo, te convierte en un adulto. Y eso es algo completamente diferente, porque una cosa es respeto, y otra cosa es sumisión emocional. Y muchos han confundido ambas durante años. Han crecido creyendo que amar a la madre significa obedecerla en todo, incluso cuando esa obediencia los está alejando de su propio destino. Te voy a contar algo. Conocí a un joven que quería cambiar de carrera. No estaba feliz con lo que estudiaba. Sentía que no era su camino. Cada vez que entraba a clases, sentía un vacío en el pecho. Pero cuando intentaba hablarlo en casa, su madre reaccionaba con dolor. «No me hagas esto, yo me sacrifico tanto por ti». Y esa frase lo detenía. Porque cuando una madre habla desde el sacrificio, el hijo escucha desde la culpa. Entonces el joven se quedó, terminó la carrera, consiguió el título, pero nunca ejerció. Porque no era su vida. Y aquí viene lo más triste. No solo perdió años, también perdió energía, motivación, y confianza en sí mismo.
porque cuando traicionas tu voz interior demasiadas veces, dejas de confiar en ella. Y eso es peligroso. Hay personas que viven sin límites claros, dicen que sí a todo, aceptan todo, callan todo, y creen que eso es amor. Pero en realidad es miedo disfrazado de obediencia. Miedo a ser rechazado, miedo a ser juzgado, miedo a ser egoísta. Pero escúchame algo importante. Decir no destruye el amor, lo define. Porque el amor sin límites se convierte en control. Y el control, aunque venga disfrazado de preocupación, termina asfixiando. Mira esto con atención. Una madre sana no necesita que su hijo se destruya para sentirse amada. Una madre emocionalmente madura no quiere que su hijo renuncie a su vida para sentirse importante. Pero hay dinámicas familiares donde el hijo empieza a cargar con emociones que no le corresponden. Se convierte en el sostén emocional de la madre, en el motivo de su felicidad, en su única razón de vivir. Y sin darse cuenta, el hijo deja de ser hijo y se convierte en cuidador emocional. Eso no es sano. Y lo más difícil es que muchos hijos no se dan cuenta de esto porque lo viven como amor. Pero el amor verdadero no exige que te pierdas a ti mismo. Escúchame bien. Poner límites es decir, te amo, pero esto lo decido yo, te respeto. Pero mi vida me pertenece, te honro. Pero no voy a destruirme para complacerte, y eso no es falta de respeto. Eso es madurez. Hay personas que han vivido toda su vida evitando conflictos, evitando discusiones, evitando incomodar. Y por eso nunca han aprendido a defender su propio camino. Pero la vida no premia a quienes evitan conflictos. La vida premia a quienes aprenden a sostenerlos con carácter. Te voy a dar un ejemplo. Un hombre de 40 años vivía todavía tomando decisiones con miedo a su madre. No podía mudarse sin consultarla. No podía cambiar de trabajo sin su aprobación emocional. No podía hacer nada sin sentir culpa. Un día, después de años de frustración, decidió hablar con ella. Le dijo con respeto: «Mamá, te amo, pero necesito tomar mis propias decisiones». Y ella lloró, porque no siempre la libertad empieza con aplausos. A veces empieza con lágrimas. Pero algo cambió después de esa conversación. El hombre empezó a vivir por primera vez. No porque dejó de amar a su madre, sino porque dejó de abandonarse a sí mismo. Y ese es, el punto clave. Poner límites no es alejarse del amor. Es evitar que el amor se convierta en dependencia. Porque cuando no hay límites, el amor se desordena. Se mezcla con miedo, con culpa, con obligación, con control. Y eso destruye relaciones. Escúchame con claridad. Tú puedes amar profundamente a tu madre y aún así decir no cuando algo no está alineado con tu vida. Puedes respetarla y aún así tomar decisiones diferentes. Puedes honrarla sin perderte a ti mismo. Eso es equilibrio emocional. Y el equilibrio es lo que sostiene las relaciones a largo plazo. Porque cuando un hijo nunca pone límites, tarde o temprano aparece el resentimiento. Y el resentimiento es la consecuencia de no haber sido honesto a tiempo. Hay hijos que explotan después de años de silencio. No porque dejaron de amar, sino porque nunca aprendieron a expresarse. Y cuando finalmente lo hacen, ya no hay diálogo, hay ruptura. Por eso los límites no destruyen relaciones, las protegen. Te lo repito otra vez para que lo entiendas profundamente. Un límite no es rechazo. Un límite es una forma de amor con conciencia. Amor sin límites se convierte en sacrificio vacío. Amor con límites se convierte en respectivo, real. Y tú necesitas aprender a vivir así, porque si no pones límites, alguien más los pondrá por ti. Y normalmente no será justo. Así que deja de sentir culpa por crecer. Deja de sentir culpa por decidir. Deja de sentir culpa por elegir tu camino. Porque la vida no se trata de vivir para evitar decepcionar a otros. Se trata de vivir sin traicionarte a ti mismo. Y cuando aprendes eso, todo cambia. Empiezas a caminar con paz. Empiezas a decidir con claridad. Empiezas a vivir con autenticidad. Y descubres algo poderoso, que puedes amar profundamente sin desaparecer en el proceso. Hay una verdad que duele pero libera cuando finalmente la entiendes. Muchas personas no están viviendo su vida, están viviendo la vida que creen que otros esperan de ellas. Y eso incluye a sus padres, a su familia, a la sociedad, y en muchos casos incluso a una versión imaginaria de lo que deberían ser.
Pero escucha esto con atención. Tu vida importa, no como una frase bonita, no como un discurso motivacional vacío, sino como una realidad profunda que muchos descubren demasiado tarde. Porque hay personas que pasan décadas intentando no decepcionar a nadie y al final se decepcionan a sí mismos, mismas. Te voy a contar algo. Conocí a un hombre que tenía todo lo que se supone que debía tener para ser feliz. Trabajo estable, familia, casa, reconocimiento. Pero un día, en silencio, me dijo algo que nadie esperaba escuchar de él. Lo tengo todo, pero no sé si esta es realmente mi vida, Pantoy. Eso es más común de lo que parece. Porque cuando vives únicamente para cumplir expectativas externas, puedes tener éxito por fuera, pero vacío por dentro. Y el vacío no se llena con aplausos, ni con títulos, ni con aprobación, ni con orgullo familiar. El vacío solo se llena cuando empiezas a vivir en coherencia contigo mismo. Escúchame bien. Tus sueños importan. Tu paz mental importa. Tu propósito importa. Tu felicidad importa. No son lujos, son necesidades humanas. Pero muchos han sido educados para pensar lo contrario. Les dijeron, primero la familia, luego tú. Y esa frase, si no se entiende bien, puede convertirse en una cadena invisible. Porque hay una gran diferencia entre apoyar a la familia y desaparecer por la familia. Una cosa es amar, otra cosa es anularte. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Empiezan a posponer su vida. Después lo intento, cuando nada en lugar de eso. Cuando todo esté bien, cuando mi mamá esté tranquila, cuando mi familia apruebe, y ese después nunca llega. Porque la vida no espera a que te sientas listo. La vida simplemente pasa. Conocí a una mujer que siempre soñó con abrir su propio negocio. Tenía la idea, tenía la pasión, tenía la capacidad. Pero cada vez que intentaba dar el paso, escuchaba en su mente la voz de su madre. Eso es muy arriesgado. Y entonces no lo hacía. Años después, seguía trabajando en algo que no la hacía feliz. Y cuando le pregunté si aún quería intentarlo, bajó la mirada y dijo, ya no sé, creo que ya es tarde. Y eso es lo más peligroso. Cuando la gente deja de creer en su propio futuro. Pero escúchame algo importante. Nunca es tarde para empezar a vivir tu vida. Pero sí puede ser tarde si nunca te atreves, porque el tiempo no se detiene. Y cada año que pasa sin tomar decisiones conscientes se convierte en una carga emocional. Y un día te das cuenta de algo fuerte. No estás cansado por lo que hiciste, estás cansado por lo que no te atreviste a hacer, por los sueños que dejaste en pausa, por las oportunidades que no tomaste, por las decisiones que evitaste. Y ese cansancio es diferente. Es un cansancio del alma. Por eso tienes que entender algo profundamente liberador. Vivir tu vida no es egoísmo. Es responsabilidad. Porque si tú no vives tu vida, nadie más lo hará por ti. Y nadie puede reemplazar tu camino. Nadie puede sentir por ti. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede soñar por ti. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con fuerza. Tu vida no es una extensión de las expectativas de tu madre. Tu vida no es una compensación por su sacrificio. Tu vida no es una deuda emocional eterna. Tu vida es tuya. Y cuando realmente entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a tomar decisiones desde la claridad, no desde la culpa. Empiezas a actuar desde el propósito, no desde el miedo. Empiezas a vivir con intención, no con obligación. Y eso transforma todo. Pero cuidado, porque cuando empiezas a vivir para ti, no todos lo van a entender. Habrá personas que dirán, te estás volviendo egoísta. Otros dirán, antes eras mejor. Algunos incluso intentarán hacerte sentir culpable. Pero tienes que ser firme en esto. Crecer no es egoísmo. Elegirte no es traición. Construir tu vida no es abandono. Es madurez. Escúchame bien. Una vida no vivida no honra a nadie, ni a tus padres, ni a tu familia, ni a ti mismo. Porque el verdadero legado no es sacrificarte hasta desaparecer. El verdadero legado es convertir tu vida en algo significativo, algo que valga la pena vivir. Y aquí está la clave de todo esto. Cuando tú empiezas a vivir tu vida con autenticidad, inspiras a otros a hacer lo mismo. Un hijo que se atreve a vivir su propósito no está traicionando a su familia, está mostrando un nuevo camino.
Un hijo que elige su felicidad no está siendo egoísta, está rompiendo ciclos de miedo. Un hijo que se respeta a sí mismo no está abandonando a nadie, está aprendiendo a existir con dignidad. Y eso es poderoso, porque muchas familias no cambian con discursos, cambian con ejemplos. Así que deja de pedir permiso para existir. Deja de aplazar tu vida. Deja de esconder tus sueños. Deja de minimizar lo que sientes. Empieza a vivir. Porque al final del día, cuando todo se calme y estés a solas contigo mismo, solo habrá una pregunta que realmente importa. ¿Viví mi vida o viví la vida que otros esperaban de mí? Y ojalá la respuesta te llene de paz.